aquellos que no me conocen, yo soy el doctor Omar Villarroel, especialista en Derecho de Trabajo, magíster del Derecho de Trabajo y uno de los fundadores del grupo AFLAM, Abogados del Foro Laboral de Mendoza, que está en Facebook, donde si te unís, nos buscás en el buscador de Facebook como Abogado del Foro Laboral de Mendoza, si te unís, vas a recibir capacitación todas las semanas con distintos pequeñas charlas y cursos sobre temas específicos, teóricos y prácticos, y también vas a estar informado sobre todo lo que pasa en el derecho laboral, con fallos, con opiniones, con doctrina, etcétera, etcétera. Así que sumate a nuestro grupo. Hoy vamos a ver algo que es muy interesante, porque la semana pasada nos vimos sorprendidos los abogados laboralistas con un fallo de la Corte Suprema de la Nación que tiene que ver con la validez o no de la actuación de un escribano a través de una escritura pública respecto a un acuerdo del artículo 241. El fallo es el fallo Ocampo. Yo te lo voy a traer acá para que lo veamos, pero y vamos a tratar de dilucidar qué es lo que nos quiso decir la Corte. Este fallo trajo mucha preocupación a algunos abogados laboralistas. Entiendo que hay que leer los fallos y hay que interpretarlos también. Yo te voy a dar mi interpretación y entiendo que puede ser el de un gran sector. Espero que sea así. Vamos a ver qué quiso decir la Corte. Pero antes quiero mostrarte también lo que decían los diarios, porque en general nos enteramos por los diarios. Los diarios que manejaron este tipo de información son los diarios que están relacionados en general con las grandes empresas o las corporaciones. Los títulos a veces hay que leerlos entre líneas. Siempre, cualquier diario digital o cualquier diario, hay que leer los títulos y entre líneas, y también leer el contenido y leer distintos diarios, porque a veces los diarios tiran metamensaje. Hay que recordarse que los diarios tienen a veces pautas oficiales y también puede tener pautas oficiales de empresas. Entonces, digamos, pueden beneficiar a uno u otro sector o a diferentes sectores. Estoy acá con el diario Ámbito. Si escuchan un perro es porque son los míos, estoy en el estudio de mi casa. El diario Ámbito, como ven, el titular del diario Ámbito dice: la Corte convalidó extinción de contrato de trabajo mediante escribano. Hasta acá no nos dice nada, porque el 241 nos dice eso. Vale decir que el 241, que es la extinción del contrato de trabajo, se puede realizar ante escribano público, ante autoridad administrativa y ante autoridad judicial. No hace falta pasarlo, cuando se trata de una extinción del contrato de trabajo, por autoridad administrativa o judicial para su homologación, como dice el artículo 15. Pero fíjense lo que dice, digamos, el subtítulo. Dejó sin efecto una sentencia de la Cámara de Trabajo que había ordenado indemnizar a un trabajador que demandó a la empresa tras firmar un acuerdo de extinción de la relación laboral ante escribano público. Si yo leo esto así y soy lego, entiendo que entonces puedo llevar a cualquier trabajador ante un escribano público a hacer una especie de acuerdo de parte, de mutuo acuerdo, de extinción del contrato laboral, y le puedo pagar lo que quiera. Total, la Corte me lo va a convalidar. Y esto no es lo que dice la Corte. Ahora vamos a tratar de ver y vamos a tratar de desentrañarlo. Bien, yo traje el fallo por aquí. Para eso, primero hay que ver los dos artículos que están en juego, del que habla la Corte, que es el artículo 241 de la Ley de Contrato de Trabajo, extinción por mutuo acuerdo, y el artículo 15 de la Ley de Contrato de Trabajo, que habla de acuerdos conciliatorios, transaccionales o liberatorios, que son dos cosas totalmente diferentes. Una puede estar emparentada con otra, pero son dos situaciones diferentes. Vamos a ver entonces. El artículo 241 de la Ley de Contrato de Trabajo lo voy a traer textualmente para que no haya errores o equivocaciones, porque tampoco me lo acuerdo de memoria. Y dice así: las partes, por mutuo acuerdo, podrán extinguir el contrato de trabajo. Cuando yo voy al correo y renuncio, también extingo el contrato de trabajo. Cuando yo hago un mutuo acuerdo con la empresa ante una escribana que dice: el acto deberá formalizarse mediante escritura pública o ante autoridad judicial o ante autoridad administrativa, estoy extinguiendo
un contrato de trabajo. Nada más que eso. Lo estoy extinguiendo. Será nulo y sin valor el acto que se celebre sin la presencia personal del trabajador o los requisitos consignados precedentemente. Vale decir, si yo hago un mutuo acuerdo sin presencia del trabajador, es nulo. Si no lo hago ante un escribano con escritura pública, es nulo. Y si no lo hago ante autoridad administrativa o autoridad judicial, es nulo. En otras palabras, si yo estoy haciendo un mutuo acuerdo en un café, es nulo. Bien, la segunda parte del 241 nos habla de la famosa renuncia tácita, si se quiere, que es cuando las partes no están cumpliendo con sus obligaciones, uno, el de otorgar tareas, el otro, de realizar las tareas, y ni el empleador ni el trabajador se emplazan al cumplimiento de las mismas. Pasado determinado tiempo, se va a considerar, o un juez, conforme a las circunstancias de tiempo y de las costumbres y de las circunstancias de la situación, que hubo una especie de renuncia tácita por parte de las dos partes. ¿Ok? Esto es muy importante ahora en el tema de COVID porque mucha gente está dejando de trabajar para no contagiarse, el empleador que le dice verbalmente que no vaya a trabajar para no contagiarse. Ojo con esto. Bien, esto es el artículo 241. Vamos a ver el artículo 15, ¿qué nos dice? Bien, el artículo 15 también lo voy a leer, tampoco me lo sé de memoria. Los acuerdos transaccionales, conciliatorios o liberatorios, ya hay una premisa. El acuerdo tiene que ser transaccional, conciliatorio o liberatorio. Solo serán válidos cuando se realicen con la intervención de la autoridad judicial, administrativa o mediante resolución fundada de cualquiera de esta que acredite que tales actos se ha alcanzado una justa composición de los derechos e intereses de las partes. Acá estamos hablando acuerdos transaccionales, conciliatorios o liberatorios, en definitiva, cuando una de las partes está dando y el otro está recibiendo. Fíjense la diferencia con el 241. En el 241 solamente hay una extinción del contrato. Nadie da, nadie otorga. Solamente se extingue el contrato de trabajo. El artículo 15, por el contrario, nos está diciendo que cuando llegamos a un acuerdo transaccional, que puede estar en ese mutuo acuerdo, puede estar, generalmente está, en ese caso tiene que pasar por la autoridad administrativa o por el Poder Judicial. En todos los casos, dice por acá, más abajo, en todos los casos la homologación administrativa o judicial de los acuerdos conciliatorios, transaccionales o liberatorios, lo vuelvo a reiterar, no es un capricho, les otorgará la autoridad de cosas juzgadas entre las partes que los hubieran celebrado, pero no les será oponible a los organismos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, cosa juzgada. Perfecto. Vamos a ver ahora lo que dice el fallo. ¿Habrá que preocuparse? Bien, antes de entrar al fallo, que es un fallo muy corto, vamos a hacer dos consideraciones fundamentales. Diría chusmerío de barrio. En primer lugar, que este fallo fue con un voto en disidencia de Rosenkrantz. El magistrado Rosenkrantz llama la atención porque si bien que este es un fallo que aparentemente beneficiaría a las empresas en algunas maniobras, el ministro de la Corte, Rosenkrantz, viene del ámbito del derecho de la empresa. Es decir, su estudio asesoró hasta antes de él ser nombrado por DNU, por Macri, a la Corte, asesoraba a grandes grupos económicos. Llama la atención. La segunda consideración que voy a decir es que la Corte no tiene facultades para decidir sobre el fondo del asunto. En este caso, aparentemente, pareciera que así lo hizo. Pero vamos a ver. ¿Qué dice el fallo? Lo voy a leer en algunas partes importantes. Primero que estamos hablando del fallo Ocampo Alessio contra BGH-SA. Vamos a ver. Es del 10 de septiembre, hoy es día 14. Y ya estamos subiendo este video. Vamos a ver qué dice. Dice que la Sala Séptima de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo
al confirmar la sentencia de primera instancia, hizo lugar al reclamo de indemnizaciones por despido promovido por el trabajador con posterioridad a la extinción del contrato, de su contrato por mutuo acuerdo de los términos del 241 de la Ley de Contrato de Trabajo. Para así decidir, el ADCUO, es decir, el juez o la Cámara original, consideró que más allá de que no se había probado la existencia de los vicios de la voluntad denunciados por el actor, debía de todos modos restarse valor al aludido acuerdo porque no había contado con intervención de autoridad judicial o administrativa ni mediado una resolución fundada que demostrase la justa composición de intereses. Bien, acá es importante estos 5 o 6 renglones porque nos dejan ver dos cosas. Primero, que Ocampo no pudo probar, cuando él hizo el reclamo ante la justicia, no pudo probar que hubo vicios, digamos que aparentemente puede ser que lo llevaron ahí y le dijeron, mirá, hacé tal cosa, firmá tal cosa, que te vamos a pagar, no sé, en fin. En segundo lugar, evidentemente le pagaron menos, pero en tercer lugar, acá viene un poco yo diría la falla del juez, porque dice, en principio, ¿no? Que no es falla del juez, es lo que opina el juez. Yo voy a decir, no es falla del juez después cuando... a ver, cómo interpreta la otra parte. Porque dice, el problema es que esto es nulo y por lo tanto se le paga porque ese 241 firmado ante escribano no pasó ante el organismo público judicial para declarar la justa composición de intereses, de derechos e intereses de las partes. Entonces, ¿qué hizo la contraparte? La contraparte lo que hizo, yo diría que hasta acá venimos bien, pero ¿qué hizo la contraparte? Dedujo recurso extraordinario y dice, mire, a mí me están cuestionando, voy a cuestionar la condena al pago de las indemnizaciones por despido, porque yo digo que esta sentencia es arbitraria, porque no puede sustentar la validez de lo pactado a la homologación por parte de la autoridad administrativa, porque el 241 no pide eso, porque dice que el mutuo acuerdo pasa por la escribana o pasa por autoridad judicial ¿no? Pero el contrato de trabajo se ha extinguido. No pide que la extinción del contrato pase por artículo 15, digamos, no tiene nada que ver. Vamos a ver, vamos a poner acá, ¿sí? Solamente el artículo 15 habla de los acuerdos transaccionales, conciliatorios y liberatorios. Es decir, ¿cuál ha sido un poco, no sé cómo lo expresó el juez original, pero que en realidad basó toda la validez del acuerdo, de mutuo acuerdo del 241, a que no se tuvo en cuenta el artículo 15. Entonces dice, mire, esto es lo que dice la contraparte, ¿no? O sea, la parte demandada. Entonces, por eso recurre. La Corte dice, mire, el artículo 241 y ahí transcribe el artículo 241, que más o menos es esto, que el mutuo acuerdo va a valer, puede extinguirse el contrato de trabajo, puede hacerse por escritura pública, punto. Entonces dice, en el caso de examen no se discute que el trabajador en forma personal y empleadora mediante su representante legal celebrara un acuerdo de extinción de la relación laboral ante escribano público en los términos del artículo aludido. De ahí que no constituya derivación razonada del derecho vigente la exigencia de la homologación. Es decir, ¿qué está diciendo la Corte? A mí lo que me llega acá a la Corte es que vos me estás diciendo que ese acuerdo, de mutuo acuerdo del 241, no tiene valor porque no pasó por el artículo 15. Y en realidad lo que dice la Corte es lo que dice la ley. Vos me planteás un mutuo acuerdo por el 241 y lo haces por escribano. Y eso está bien, porque así es lo que plantea el 241. Vos me estás planteando que ese 241 no pasó por el artículo 15 para la extinción laboral. Para la extinción laboral. ¿Ok? Ahora, yo me pregunto, ¿la Corte convalidaría cualquier acto entre privados, como es este acto de la escritura pública,
donde se violenten derechos del trabajador, esos acuerdos, porque acá tampoco se determina qué se ha considerado acuerdo, mutuo acuerdo, ¿no? No lo tengo yo acá en el expediente, porque el mutuo acuerdo realmente, ya lo vamos a ver, lo que dice la doctrina, tiene que haber un real mutuo acuerdo. ¿Eso qué significa? Que las partes están de acuerdo y que puede pagarse o no puede pagarse, porque lo que se extingue con el 241 es la relación laboral. Eso nada más. Cuando hay acuerdos liberatorios o conciliatorios o transaccionales, que en general nosotros los abogados solemos ponerlo en un mutuo acuerdo, entonces sí tiene que pasar por el artículo 15. Ahí estamos bien, hasta ahí estamos bien. Bien, entonces, vuelvo a reiterar, ninguna corte va a convalidar lo que haga un escribano violentando encima sin el derecho a la representación o al asesoramiento del trabajador por parte de un abogado, ¿no? Encima no sabemos si le ha pagado menos, es decir, hay un montón de cosas que también, digamos, no conocemos bien de este fallo porque no conocemos bien el expediente, pero frente a lo que nosotros tenemos es lo que podemos decir. La corte acá no está diciendo, sí, está convalidando que un escribano, digamos, realizó una escritura, un acto de mutuo acuerdo por el 241. ¿Por qué es lo que dice el 241? El 241 dice, el contrato de trabajo se puede extinguir por mutuo acuerdo ante escribano, punto. Después, si queremos jugar, si hay acuerdos conciliatorios, transaccionales o liberatorios, entonces ya acá no es nada más el 241. Tenemos que ver lo otro. Lo que pasa es que nosotros, los abogados en general, metemos en el 241 ese mutuo acuerdo, que para mí nunca es un mutuo acuerdo, porque no se me ocurre que ningún trabajador, salvo contado con los dedos de la mano y que sea un emprendedor y que con esa plata vaya a ponerse un negocio, etcétera, etcétera, vaya a dejar un trabajo en un país donde tiene 40% trabajo precario, 50% trabajo precario y creo que un 15, un 18% de desocupación con lo que ha dejado la pandemia. No creo que un trabajador tenga digamos, sea acuerdo si hace eso, ¿no es cierto? Lo que se trata es que exista este principio, que se mantenga vigente el principio de continuidad laboral. A eso voy. Entonces, reiterando, a mi criterio lo que quiso decir la corte acá es algo muy sencillo. Lo que hizo el escribano está bien, porque lo que se determina en el 241 es que se puede extinguir el contrato de trabajo por escribano. Punto. No, acá no estamos peleándonos por las diferencias salariales. Lo que trajo acá el demandado, digamos, cuando recurre, no me trajo la diferencia salarial. Me está diciendo, mire, a mí ahí abajo el juez me está haciendo pagar diferencias salariales porque dice que hay porque el acuerdo del 241 tiene que pasar por el artículo 15. Y yo lo que digo que el artículo 241 no tiene que pasar por el artículo 15. Señores de la Corte, definan esto. Y sí, el 241 no tiene que pasar por el artículo 15. Hasta ahí está bien. Está bien. Está bien. Si lo analizamos muy, muy, muy bien, seguramente, claro, que hay algún perjuicio para el trabajador. Pero si a la Corte le piden que diga si esto es negro o blanco, la Corte no puede decir es gris, o es amarillo, o es rojo. ¿Está claro? Entonces, lo que han pedido es esto. El demandado le ha pedido, mire, se ha basado, dice que es nulo este acuerdo del 241 porque no pasó por el artículo 15. Es lo que dice lo que tiene que fallar la Corte. La Corte dice, mire, no tiene que pasar por el artículo 15, tiene que pasar por el 241. Punto. Eso es lo que está diciendo la Corte. El 241 está bien, está diciendo la Corte, porque pasó por la escribana. Punto. A mí no me están pidiendo que vea las indemnizaciones, no me están pidiendo eso, porque el que lleva esto a la Corte es la parte demandada, no el actor. ¿Está bien? Además, el actor no probó los vicios de la voluntad en la cámara original. ¿Correcto? Ahora, vamos a ver entonces un poco lo que dicen la doctrina. ¿Ok? Bien, vengo para este lado. Reus,
ustedes la conocen, es un diario, una revista digital de derecho. El 6 de diciembre del 2019, o sea, hace 8 meses, 9 meses atrás, dice, declaran la nulidad de un acuerdo porque encubría un despido sin causa. Vamos a ver cómo es esto. La Cámara Nacional de Apelaciones dictó la nulidad de un convenio de desvinculación porque en realidad no fue un mutuo acuerdo en los términos del 241, ¿no? Esta extinción, sino que se pretendió disfrazar un despido sin causa. Asimismo, le reconoció al trabajador su categoría, bueno, esto no nos interesa tanto. En el caso Cudicio Sergio contra Telefónica, tras firmar el acuerdo de vinculación, que lo tiene que haber firmado, vamos a ver si es ante un escribano, el trabajador presentó una demanda para reclamar diferencias indemnizatorias y el juez de primera instancia le dio la razón, por la que la demandada apeló. Los jueces en la apelación, el Roberto Pompa y Álvaro Balestrini, indicaron que de acuerdo a los términos expuestos en el convenio suscrito por las partes, lo que realmente se documentó fue un despido injustificado, pues los rubros que se comprometió a abonar la empleadora se correspondían con la indemnización que debía percibir todo trabajador ante un despido de esa naturaleza. ¿Qué quiere decir esto? Si le iban a pagar lo mismo que le iban a pagar por un despido sin causa, pero lo meten por un mutuo acuerdo, hay algunos perjuicios para el trabajador. Primero, no puede cobrar el fondo subsidio por desempleo, por ejemplo, ¿cierto? Pero además, en el caso de, estamos hablando de diciembre, ¿cuándo fue esto? A ver, no, el 6 de diciembre no, pero a lo mejor iban otro tipo de multa. Y dijeron que tras una atenta lectura del precitado convenio se menciona que la demandada se ofrece a abonar la suma de 350.000 en función de la antigüedad y remuneración del trabajador, para luego especificar que fue por el rubro de indemnización por antigüedad. Entonces, si en el acuerdo me ponen eso, significa que es un despido, no es un mutuo acuerdo. Bien, en ese marco específico resulta evidente que lo que se plasmó en dicha acta no fue un mutuo acuerdo, sino que se pretendió disfrazar un despido sin causa mediante la figura de extinción de mutuo acuerdo, que es lo que sucede en el 99% de los casos, y una conciliación de montos que debía percibir el demandante frente a la ruptura. Atento que ello no se llevó a cabo frente a las directivas del artículo 15, resulta evidente que la accionada no puede otorgar la validez cancelatoria que pretende. A esto vamos. No puede tener efectos cancelatorios un convenio donde yo le estoy pagando al trabajador en forma transaccional o conciliatorio o liberatorio. Bien, toda vez que ese tipo de acuerdos solo pueden llevarse a cabo ante la autoridad administrativa. Bien. Dice, la ley de contrato de trabajo en su artículo 241 estableció la posibilidad de que las partes contratantes puedan extinguir por mutuo acuerdo el contrato que los vincula. ¿Sí? El legislador estableció esos requisitos para impedir maniobras abusivas o fraudulentas del empleador sobre el trabajador a través de la intervención de un escribano, para que dé fe de lo estipulado. Sí, de la extinción del contrato. ¿Sí? Y entonces dice, ¿cuáles son los límites? Los límites que impidan consumar la maniobra fraudulenta es que se respete el orden público laboral y el principio de irrenunciabilidad establecido en el artículo 12 de la Ley de Contrato de Trabajo. Fíjense que incluso, esos son los límites, porque si hubiera una intervención de escribano y se vieron estos principios, también pueden ser revisables. Bien, ahora vamos a ver. Entonces queda claro, el 241 es para el acuerdo extintivo. Para todo efecto liberatorio, conciliatorio, transaccional, artículo 15, tiene que pasar por a la subsecretaría. Ahora vamos a ir por aquí, donde tengo un artículo de Mansueti, que ya lo veíamos, lo leíamos en el 2008, del doctor Humberto Mansueti, que habla del 241, pero habla más de la parte de la renuncia esta tácita, tan famosa. Pero por acá habla de, vamos a ver, básicamente Mansueti, fíjese, después de hablar de
del artículo 241, los requisitos, etcétera, todo lo que un poco dijimos recién. Acá dice, al igual que en el caso de la instrumentación ante la autoridad judicial, si la manifestación de voluntad que expresan las partes solo tiende a la extinción del contrato y no de otras obligaciones, no será necesaria la homologación de dichos términos. Si por el contrario, conjuntamente, la extinción del contrato se incluye en obligaciones accesorias o extinción de otras pendientes a esa fecha, también, por aplicación de lo dispuesto en el artículo 15 de la Ley de Contrato de Trabajo, será necesaria la homologación administrativa. Entonces, ¿qué pasó en el fallo Ocampo? En el fallo Ocampo, reiteramos, el juez original dijo, este acuerdo del 241 es nulo porque no pasó por el artículo 15, por la autoridad administrativa. Que entonces le corresponden las diferencias salariales. Entonces, ¿qué hizo pícaramente la demandada? Le dijo a la Corte, mire, a mí me está, existe arbitrariedad en la sentencia, porque fíjese lo que está razonando el juez. El juez está diciendo que el 241 no sirve porque no pasó por la autoridad judicial o administrativa, tal como indicaría el artículo 15, cuando no tiene que hacerlo. Y por eso, por ese razonamiento arbitrario, a mí me hizo pagar indemnizaciones. Bien. Y la Corte que dice, mire, el 241, yo voy a decir lo que dice el 241. La extinción del contrato de trabajo se puede hacer sin ir a homologar, porque no hay acuerdos transaccionales, entonces puede hacer por escribano. Eso es lo que dijo. Entonces es una cuestión de que hay que leer bien los fallos, no hay que preocuparse, porque si en un acuerdo 241 existe violación de los derechos del trabajador, sobre todo el principio de irrenunciabilidad del artículo 12, si se le paga menos de lo que corresponde, si se le hace firmar cosas que no corresponden al trabajador, siempre priva el orden público laboral, que va a tratar siempre, y el derecho protectorio, ¿no es cierto?, al trabajador. Por eso es que no hay que preocuparse. Cuando pase esto, lo que ustedes tienen que hacer es, en primer lugar, impugnar el acto en general. El hecho extintivo seguramente se habrá dado, pero lo que tienen que pelear es por las diferencias. Diferencias basadas en que no se cumplió con el artículo 15 de la Ley de Contrato de Trabajo. Y eso se lo tienen que hacer saber al juez, ¿no es cierto? Porque por más que exista un acuerdo, mutuo acuerdo, ante un escribano, hay violación del principio de irrenunciabilidad, se ha violado derecho del trabajador y además ha habido un efecto liberatorio, cancelatorio, transaccional, como quieran llamar, y eso tiene que pasar por la Subsecretaría de Trabajo o por la Cámara Laboral, y tiene que haber una resolución que homologue, porque eso es lo que le da mayor protección al trabajador. Así que, bueno, señores, a no preocuparse, a leer el fallo de nuevo, a ver si lo pueden interpretar. Si ustedes lo interpretan diferente, me escriben abajo en los comentarios, y únanse al grupo de AFLAM, de Abogados del Foro Laboral de Mendoza. Lo vamos a recibir con gusto para que ustedes se puedan seguir capacitando. Les mando un abrazo muy grande y ojo con estos acuerdos. Adiós.